Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del día 7 de septiembre del 2020. Vamos a continuar con el estudio de las sumas de Riemann que comenzamos nosotros la vez pasada. Recordar que estábamos nosotros suponiendo que no conocemos una fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo como el que se proporciona aquí. Entonces, pues lo que queremos es desarrollar una estrategia para aproximar el área de este triángulo. Y pues vamos a ver el procedimiento en general. O sea, vamos a suponer que tengo una función f que es f, le vamos a pedir que es continua, o sea que la puedo dibujar de un solo trazo de principio a fin, ¿verdad? También vamos a pedir por lo pronto que f es no negativa, o sea que su gráfica no cruza el eje X. Y f aquí pues está definida en un cierto intervalo cerrado AB, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar? Pues la idea es muy simple. Vamos a dividir el intervalo AB por conveniencia en partes iguales. Entonces, vamos a subdividir el intervalo AB en n subintervalos. Y como les decía, pues lo conveniente es que estos subintervalos todos tengan la misma longitud. Y pues esa longitud que tiene cada subintervalo, pues obviamente va a estar dada por esta cantidad b menos a sobre n. Y esta longitud de cada subintervalo la vamos a denotar por delta x, o en ocasiones simplemente usamos delta para esto. ¿Sí? Entonces, aquí ven, aquí, en esta imagen 443, aquí ven que ya se dividió el intervalo AB en n partes iguales. Al hacer eso, pues generamos una serie de puntos. A ver. Yo tengo aquí mi intervalo
A y B. Y los subdivido en partes iguales. Entonces, por ejemplo, supónganse que los divido aquí, aquí, aquí. Entonces, a estos puntos de subdivisión los vamos a llamar, a este primero, en general le llamamos X0, a este X1, a este de acá X2, y así sucesivamente, ¿no? Y al último, que es B, es XN, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un conjunto que le llamamos P por partición, que es el conjunto X0, X1, X2, puntos suspensivos, hasta XN. ¿Sí? Entonces, esto le llamamos nosotros una partición del intervalo. Y en este caso, pues, hablamos de una partición uniforme porque dividimos el intervalo en partes iguales, ¿verdad? Bueno, pues una vez hecho esto, una vez que dividimos el intervalo, como se indica aquí en la figura 443, en partes iguales, lo que vamos a hacer es, sobre cada uno de los intervalos, vamos a construir rectángulos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ahorita les digo dónde es aquí es en la figura 444, estamos viendo un rectángulo típico, ¿no? Y tenemos nosotros, para que quede más claro, aquí tengo de este lado el punto xk-1, es este, y este otro punto que tengo acá, este es el punto xk. O sea, estoy trabajando en el intervalo, lo voy a poner grandote para que se vea, xk-1 a xk. Ese es un típico subintervalo. Y en él escogemos algún punto arbitrariamente. Por ejemplo, escojo este punto de acá, ¿sí? Y a esto le llamo yo un punto muestra. Y este punto muestra también lo denoto con xk, pero le pongo aquí un asterisco. Entonces, este es un punto muestra que se escoge arbitrariamente dentro del intervalo xk-1, xk, y puede ser incluso el extremo izquierdo, xk-1, o puede ser el extremo derecho, xk. Y pues, como se indica aquí en la figura 444, en esta figura, pues, utilizo este punto muestra para determinar la altura que tiene la función f en ese punto. Y en base a esa altura que tiene la función f, que es un número positivo, pues construyo un rectángulo, ¿no? O sea, la base es esta del rectángulo, esta es la base, y la altura de este rectángulo es la que me da la función f. Y aquí, en esta parte, ven ustedes que ya se hizo el trabajo de dividir la región en ciertas partes y en cada intervalo se eligió algún punto muestra. Aquí se escogió X1 estrella en el primer intervalo, en el segundo intervalo se escogió X2 estrella y la altura,
aquí x3 estrella y la altura, y así sucesivamente, y en el último intervalo se escogió el punto x, muestra xn estrella y la altura. Y entonces, pues para cada uno de estos rectángulos, yo puedo calcular su área porque se trata de un rectángulo, es muy fácil. El área de este rectángulo típico que tengo aquí, pues es base, que es esto de aquí, delta X, aunque aquí creo que no se ve, aquí es delta X o delta, por la altura, pero la altura de este rectángulo es f de xk estrella. Entonces, pues tengo el área de un rectángulo típico y también tengo pues las áreas, es fácil calcular las áreas de cada uno de estos rectángulos. Entonces, la idea es que para el rectángulo típico, tengo esta área, pero ahora tengo varios de estos rectángulos. Tengo desde el primero hasta el último, ¿verdad? Aquí hasta n. Eso representa el área de la unión de los rectángulos. O sea, representa esta área sombreada que se ve aquí en la figura 443, la figura sombreada en azul es la que me da esto. Y entonces, pues esta área azul aquí que tengo, o grisácea, pues me da una idea del área que realmente a mí me interesa, que es esta que está aquí. Este es el área que me interesa, o esta que tengo acá, esa es la que me interesa. Esto ya me da una idea bastante aproximada de cuánto es esta área, pero como ven, pues cometo aquí ciertos errores. Aquí hay partes que se quedaron en blanco y también hay partes de los rectángulos que quedan fuera, ¿verdad? Pero eso no importa, porque la idea es que vamos a tomar, como les dije aquí, una partición cada vez más fina, más fina, más fina, lo cual quiere decir que tomo cada vez un n mayor, un número de subdivisiones mayor, y por lo tanto un número mayor de estos puntos de subdivisión. Entonces, en lugar de obtener esto de aquí, que es un poco burdo, pues si tomo más rectángulos, obtengo esto. Y que en realidad pues es igual de fácil de calcular, es una suma de este estilo, nada más que tiene más términos ahora porque aquí el n es mayor, pero pues son áreas de rectángulos y es fácil de calcular. Y aquí ya el error que se comete pues es menos, ¿no?
Vamos a ver el caso que nos interesa, que es el área de un triángulo. Y nada más quiero recordarles que lo que voy a hacer es un caso particular del triángulo. ¿Se acuerdan? Quiero calcular el área de un triángulo que dijimos que originalmente esto era B, esto era H. Entonces, pues lo primero que quería yo hacer para calcular el área de este triángulo, pues es colocarlo en un sistema de ejes coordenados. Entonces, este punto lo voy a poner aquí, aquí voy a dibujar el eje X. Este es el eje X. Y para acá, el eje Y. Entonces voy a colocar aquí el eje X, aquí voy a poner el eje Y. Este es el origen, que es el punto 0, 0. Este es el punto B, 0. Y este punto de acá arriba, pues va a ser el punto B, H. Y entonces quiero considerar esto que tengo acá arriba, a ver, lo voy a dibujar, esto como la gráfica de una función. Quiero pensar que esta es la gráfica de una función continua f. Tengo una función f definida sobre el intervalo, en este caso 0, digamos, hasta b, a los reales. Y esa función, pues como está dada, pues ya lo dijimos la vez pasada, esta función simplemente está dada por esta fórmula, ¿no? H sobre Bx, porque cuando X es 0, pues F vale 0, que es este punto de acá. Y cuando X aquí vale B, se cancelan las B's y queda F igual a H, que es este punto de aquí. Cuando X es igual a B, F es igual a H. Y entonces, pues yo lo que quiero es aproximar el área entre el X igual a 0 o el eje Y, aquí entre esta línea vertical, esta otra línea vertical que tengo aquí, esta línea horizontal que tengo acá, y lo que queda abajo de esta curva de la función f. Entonces yo lo que quiero es esta A, que es el área de esto. Y como les dije, yo quiero tomar un caso particular, entonces yo quiero tomar aquí, para hacer las cosas más fáciles, h igual a 2 y b igual a 4. De modo que aquí la función f pues es simplemente 2/4 de x o 1/2 de x. Y vamos a hacerlo en una aplicación que es muy buena para esto. Esta aplicación está disponible en internet y se llama GeoGebra. Aquí está. Entonces decíamos que teníamos la función f de x igual a x sobre 2, que también está aquí, f de x igual a x sobre 2. Y pues, si quiero ver
no me lo dibuja. Ay, a ver. Pues no sé por qué ahorita, a ver. Ahí está sombreada el área que yo quiero calcular. Acuérdense que queríamos nosotros considerar el intervalo desde 0 hasta 4. Y aquí la altura habíamos dicho en 4 es justamente 12. Entonces lo que quiero es aproximar el área de esto. Y como ven, lo que quiero usar al principio es dividir el intervalo en 4 partes, que de hecho, pues aquí, si se fijan, ya está hecho, ¿no? Estas son las líneas, estas líneas que tengo aquí, ¿no? Pero estas quedan bien chuecas, pero aquí no tengo, aquí no las puedo dibujar derechas. Bueno, pues ya están dibujadas. Estas líneas punteadas que están dibujadas aquí, pues son las que me dividen. Estas líneas son las que me dividen el intervalo en 4 partes, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. Entonces, aquí yo tengo ya mis puntos X0 es este, X1, X2, X3 y este es X4. Y ahora lo que tengo que hacer es escoger en cada intervalo los puntos muestra. Entonces, una opción, si se acuerdan, es escoger en el intervalo xk menos 1, xk, pues una opción es escoger el extremo izquierdo, o sea, escoger el punto xk asterisco como xk menos 1. Y eso me daría aquí el extremo izquierdo, o lo que dice aquí, aquí al escoger el extremo izquierdo en el primer intervalo, pues escojo el origen, ¿verdad? Entonces tengo aquí un rectángulo, como les decía yo, pues degenerado, porque este rectángulo que está aquí, que va de 0 a 1, pues su altura es 0. O sea, esto no contribuye realmente, esta parte de aquí. Pero aquí, por ejemplo, tengo un rectángulo de base 1. Este tiene base 1 y la altura, pues es un medio, ¿no? La altura que tengo ahí en el extremo izquierdo es un medio. Aquí el siguiente, pues también tiene base 1 y la altura de este segundo rectángulo, pues es 1. Y finalmente tengo aquí otro rectángulo de base 1 y la altura de este último, pues es 1, un medio, ¿no? Entonces, las áreas que tengo, pues del primer rectángulo, voy a poner aquí también 1 para que vean la base, pero ese tiene altura 0, ¿no? Entonces, en total tengo 1 por 0 más 1 por un medio más 1 por 1 más 1 por 3 medios, que es un... Y si hacemos esa cuenta, pues simplemente me da 3, ¿verdad? Que es, si se fijan, lo que se dice aquí, ¿no? 3 unidades. La aproximación con la suma de Riemann, usando el extremo izquierdo, me da 3 unidades. Bueno, otra opción
es tomar el extremo derecho. Entonces, puedo tomar este como xk asterisco, el extremo derecho. Entonces, pues cambia esto. Ahora, en el primer intervalo tomo el extremo derecho, que es este. Aquí en el segundo intervalo también tomo el extremo derecho. Aquí tomo el extremo derecho y también aquí tomo el extremo derecho. Siguen teniendo todos la base igual a 1. Nada más que ahora, cambian las alturas. A ver, déjenme borrar esto. Dejen borrar esto. Ahora, el primer rectángulo pues tiene altura 1/2, que es la que tenemos aquí. El segundo rectángulo tiene altura 1, que es lo que tengo acá. El tercero pues tiene altura 1,5. Y el cuarto pues tiene altura 2. Entonces tiene altura 2. Entonces el total es el primero por 1/2, el segundo base por 1, la tercera base por 3/2 y la cuarta base por 2. Y si hacemos esta suma, me da 5, que también es lo que se reporta aquí, 5 unidades. Que por cierto, pues es en este caso una sobreestimación. Sí, esto es una sobreestimación. Porque en todos los casos estamos sobreestimando el área, ¿no? O sea, aquí estoy tomando de más esto de aquí, aquí también estoy tomando de más esto, aquí esto, sobra, ¿no? Esto que tengo aquí sobra. Por eso es una sobreestimación. Hace rato era una subestimación. O sea, lo que teníamos hace rato, que lo voy a volver a poner aquí, este era el caso anterior, esto me daba una subestimación. Entonces, el área que a mí me interesa, pues realmente no es ni 3 ni es 5, más bien es un valor entre 3 y 5. Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar. Ahora tenemos otra forma en que podemos proceder y que es considerando no el extremo izquierdo ni el extremo derecho, aquí está xk menos 1, sino más bien el punto medio. Tomamos el punto muestra, xk asterisco o xk estrella, que es lo mismo, xk asterisco o xk estrella, como el punto medio. Sí, xk asterisco es el promedio de xk menos 1 y xk. Es este. Que ¿cómo se va a ver aquí? Pues vamos a ver. Aquí es la regla del punto medio. Entonces, si se fijan, ahora aquí se tomó este punto que tiene esta altura. Este es el punto medio. Aquí se tomó este punto medio que tiene esta altura. Aquí se tomó este
y aquí se tomó este, que tiene esta altura. Entonces, pues, ¿cuáles son las alturas que tienen esos puntos? Vamos a ver. El primer punto, a ver, x1 estrella, pues es un medio, ¿no? Es el punto intermedio entre 0 y 1, pues es un medio. Entonces, a ver, déjenme subir esto un poco. No más que... A ver si lo puedo subir. No, puedo subir lo de atrás. Entonces, mejor déjenme... ponerlo acá. A ver, x1 estrella es un medio. Entonces, f evaluada en x1 estrella, acuérdense que f era de x era x sobre 2, entonces es un cuarto. x2 estrella, pues es el punto medio entre 1 y 2, es 3 medios. Entonces, f de x2 estrella, pues es 3 cuartos. Y voy a escribir acá arriba porque ya no tengo lugar. x3 estrella es el punto medio entre 2 y 3. Es 5 medios. Entonces, f de x3 estrella pues es 5 cuartos. Y finalmente, x4 estrella, el cuarto punto muestra, es el punto medio entre 3 y 4, que es 7 medios. Entonces, f de x4 estrella, pues es 7 cuartos. Los anchos de los rectángulos siguen siendo los mismos, siguen siendo 1, 1, 1. Entonces, lo que pasa es que voy a tener que multiplicar cada uno de estos números, 1 cuarto por 1, 3 cuartos por 1, 5 cuartos por 1 y 7 cuartos por 1. Y sumar. Y ahí lo que voy a obtener es, ya dibujé una línea que no quería yo dibujar. Pues lo que voy a obtener finalmente es un cuarto más 3 cuartos más 5 cuartos más 7 cuartos. Si no me equivoco, eso es lo que obtengo. Esos son 16 cuartos. Y eso es 4. Y que es exactamente lo que aquí me está dando esto de aquí. Me da 4 unidades. Espero que eso haya quedado más o menos claro. Déjenme borrar. Estas cuentas son cuentas muy simples, no tienen mayor dificultad, pero están aquí encima del dibujo y los quiero quitar lo más posible porque pues, quiero tomar particiones ahora más finas. Vamos a hacerlo en el caso de esta, de punto medio. Acuérdense que la suma, aquí hay que recordar cómo está la suma. La suma es 4, o sea, si quieren la pongo, la repito, aquí es 4.
para n igual a 4, bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner a sub n, o sea, a sub 4 es 4. ¿Qué pasa si tomo un número mayor aquí de subintervalos? Por ejemplo, vamos a tomar 8. Ahí está 8. Si tomo n igual a 8, ¿cuánto vale a sub 8? Pues si se fijan, también vale 4. Y si tomo otro valor de n, por ejemplo, tomo 16, aquí falta 1, entonces, pues también para n igual a 16, a sub 16 también es 4. O sea que esperamos aquí para este caso que sin importar el valor de n, siempre obtengamos 4. Y eso a lo mejor se dieron cuenta cuando muevo esto de aquí, que este número que está aquí, el 4, no cambia. O sea, si yo lo empiezo a bajar, si yo lo disminuyo, que ahí va, sigue en 4, sigue en 4, sigue en 4. Voy en 8, 6, 5, 4, 3. Aquí con 3 también me da 4. Con 2. Ahí está con 2. También me da 4. La pregunta es si con 1 también me dará 4. Pues sí, también me da 4, ¿no? Pero con las otras sucede algo diferente, ¿verdad? O sea, si usamos la izquierda, si usamos aquí ahora la izquierda, pues aquí puse, bueno, 1, vamos a poner, sí, aquí nada más, pues, antes de que lo borre, fíjense que da 0, ¿no? Pero venimos aquí a 4 y da 3, que es el valor que habíamos visto. Ahora si voy a 8, me da 350. 3.5. Es difícil poner el punto. Luego, si voy a 16, ahí está 16, es 3.75, aquí va un punto. Entonces vemos que sí va modificándose, ¿no? El valor de A. Y pues lo más lejos que puedo llegar aquí es a 20. Entonces, para n igual a 20, que es lo más que puedo hacer aquí, pues obtengo 3.8. ¿Sí? Se podrán imaginar que esta sucesión de números, esta sucesión 3, 3.5, 3.75, 3.8, pues va a tender a algo, va a converger a algo. Así, intuitivamente sospechamos eso. Y lo que sospechamos fuertemente es que esta sucesión converge a 4, ¿no? Por abajo. Se nos estamos acercando a 4 por abajo. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio con la regla del lado derecho, con la regla del lado derecho,
habíamos empezado con 4 y me daba estos 5. Después, si vamos a 8, da 450. Va bajando. Si vamos a 16 subintervalos, 4.25. 4.25. Oh. Aquí es 4.20. Y el último que puedo tomar aquí, que es 20 en este caso, pues da 4.20, ¿no? Y aquí pues, sospechamos que esta sucesión de números pues va disminuyendo y que eventualmente también lo que va a hacer es converger a 4, ¿no? Bueno. Y ya me pasé de tiempo, me voy a detener aquí. Espero que haya más o menos quedado claro esto. Pues que pasen una buena tarde.